Vamos a dar inicio a la presentación. Bueno, fíjense que en cuanto a es poco probable que antes de un taller o un curso de atención prehospitalaria realmente no hablemos de lo que es la parte legal, de la parte que realmente sustenta a nivel legal la, el asidero o que le da el asidero legal a este tipo de actuaciones. Y fíjense que cuando hablamos de la Constitución venezolana vigente, el artículo 43 dice que el derecho a la vida es inviolable. Y pues el 83 dice, por otra parte, la salud es un derecho social fundamental, todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber a participar activamente en su promoción y defensa. Bueno, aquí más allá de discutir, eh, saliéndonos de cualquier situación política, el hecho es que el derecho a la vida es inalienable, pues eso está presente en prácticamente todas las constituciones del mundo, pero específicamente en el 83 en nuestra constitución alega pues que cualquier persona está en el deber está en el deber de apoyar activamente en la promoción y defensa de esa salud. Por otra parte, en cuanto a la ley del ejercicio de la medicina, bueno, ¿por qué vamos a abarcar la ley del ejercicio de la medicina en este caso? Ajá, estamos hablando que en cuanto a la ley del ejercicio de la medicina, pues esta ley no, ha regido el funcionamiento de la profesión médica pues desde hace muchos años, varias décadas inclusive, y pues hubo personajes importantes que tuvieron que ver con la implementación de esta ley. En cuanto al artículo 3, establece claramente que los profesionales legalmente autorizados para el ejercicio de la medicina son los doctores en ciencias médicas, los médicos cirujanos y pues recientemente por unas modificaciones que se hicieron los médicos integrales comunitarios. Las acciones relacionadas con la atención médica que por naturaleza no tuvieran necesariamente que ser realizadas por los médicos, deberán ser supervisadas por estos y se determinará en el reglamento de esta ley. ¿Cuál es la importancia para la atención prehospitalaria del artículo 3 de la Ley de Ejercicio de la Medicina? Pues que esto rebate cualquier especulación de la naturaleza que sea respecto al hecho de si un paramédico puede o no, o debe o no suministrar algún tipo de fármaco a un paciente o a una víctima en todo caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ha habido ciertos malentendidos en cuanto a ciertas cosas, como cuáles, por ejemplo, a veces de repente un paramédico, un primer respondiente, suministra fármacos a, a una víctima, a un paciente, sin haber tenido inicialmente autorización explícita o indicación explícita por diferentes métodos por parte de un médico legalmente autorizado para el ejercicio. En otros países, pues con una carrera de 3 años o 5 años, un primer respondiente, un paramédico, pues tiene un título de carrera y hay muchos procedimientos y de hecho ciertas cosas que para nuestro país se salen realmente, que inclusive llegan a ser hasta procedimientos médicos para nosotros. Mientras tanto en Venezuela, repito, es la situación de Venezuela, eso no es nuevo, eso siempre ha sido así, pues los paramédicos realmente, o el personal de enfermería, de hecho, para poder suministrar fármacos o hacer un procedimiento a un paciente, debería estar previamente autorizado o supervisado por un médico, legalmente registrado, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bajo esta premisa, cualquier acción que un paramédico vaya a ejecutar donde haya que hacer un procedimiento más allá de lo que habitualmente corresponde a un paramédico, incluyendo la administración de fármacos, debería ser, repito, autorizado por un médico o supervisado por un médico. Inclusive es válido en situaciones de emergencias y desastres la aplicación de métodos de telemedicina, donde es posible que un médico por teléfono o una videoconferencia rápida, breve, pues dadas las condiciones de un paciente, él pueda o ella pueda autorizar el uso de ciertas medidas farmacológicas. Ojo, yo me estoy basando en las leyes específicas vigentes en materia en nuestro país. Es algo que ya está establecido.
Entonces, esas son cosas que tenemos que tener cuidado, porque más adelante vamos a ver cómo cuando nosotros violamos ciertas reglas, no ciertas leyes, pues ya incurrimos en ciertos delitos. En este país, pues la mayoría de las veces eso no trasciende, pero en otros países les garantizo que sí. Inclusive aquí ha habido antecedentes, hay un antecedente bastante viejo no recuerdo exactamente dónde fue que sucedió. Al parecer un paramédico hizo un procedimiento pues de gran envergadura, al parecer intubó a una víctima, la víctima se salvó y según entiendo después la víctima al parecer o un familiar intentó demandar al paramédico. O sea, por supuesto que eso no llegó, no trascendió porque al final prevalece el derecho a la vida sobre cualquier otra cosa. Entonces, pues imagínense, hizo un procedimiento médico, lo hizo bien, en otros países un paramédico perfectamente puede intubar, puede colocar muchísimas cosas y desfibrilar, colocar sondas nasogástricas, en fin, hay muchas cosas que las puede hacer y son permitidas, pues, pero hay un entrenamiento formal para eso. Continuamos por acá, el artículo 26 de la Ley del Ejercicio de la Medicina. Es obligatorio para todo médico, excepto en los casos de comprobada imposibilidad, prestar sus servicios en las siguientes situaciones: cuando se trate de un accidente o de cualquier otra emergencia, cuando no hubiera otro profesional en la localidad, cuando la solicitud de servicio provenga de un enfermo que está bajo su cuidado. Estos artículos, pues, este artículo compete más a los médicos, sin embargo lo presento, dado que prevalece ciertas cosas, incluyendo profesionales ya que no tengan que ver con la área prehospitalaria, pero siendo médico, si estás en una situación prehospitalaria, te toca pegarte este artículo, el cual sería mi caso. Artículo 114. eh, el artículo 114 de la Ley del Ejercicio de la Medicina, ¿verdad? Establece una serie de personas en las que se colocan que ejercen ilegalmente, eso es bastante extenso, pero luego se colocan, luego aparece, perdón, se exceptúan, este es el punto que me interesa que analicen ustedes: las personas no autorizadas por esta ley que en situaciones de urgencia realicen ocasionalmente actos encaminados a proteger la vida de una persona mientras llega un profesional autorizado. Se refiere básicamente a los primeros respondientes, ni más ni menos. En el apartado 3, la práctica o actuación del personal auxiliar, técnico sanitario o paramédico dentro de los límites de sus funciones de conformidad con las instrucciones del médico y con normas específicas de los órganos de salud del Estado. Lo que acabamos de decir, lo que dijimos hace un rato, o sea, mientras haya una autorización de conformidad por un médico o un especialista, pues ya sería legal la actuación, en ese caso, por parte de un paramédico en cuanto a ciertos procedimientos que posiblemente sean más allá de los que habitualmente esté acostumbrado o esté autorizado. Y vamos a tener claro que yo particularmente he conocido paramédicos brillantes, excelentes, que simplemente van más allá de lo que les corresponde y siempre quieren aprender. Y inclusive contagia pues el entusiasmo que tienen. Continuamos. Según el Código Penal, bueno, el artículo 356, ya con esto terminamos la parte legal, viene un resumen. El que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien con impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes o disposiciones disciplinarias, haya ocasionado algún incendio, explosión, inundación, sumersión o naufragio, algún hundimiento de cualquier otro desastre de peligro común, será castigado con prisión de 3 a 15 meses. Es importante tener en cuenta, muy en cuenta esto, porque aunque seas un primer respondiente, ¿verdad? Muy capacitado, pero cometes algún delito, cometes alguna omisión en estos aspectos que están mencionando aquí, que ya los vamos a ver un poquito más detalladamente, pues el Código Penal tiene preparada un castigo bastante severo para eso. Ese es el motivo por el cual tenemos que prepararnos muy bien, no solamente en la teoría, sino también en la práctica. Y pues particularmente yo inicié a entrenarme en esto hace más de 24, 25 años, desde que compré pues mi primer libro de atención prehospitalaria. Era un libro muy sencillo, de hecho, pero fue mi comienzo. Entonces, particularmente les digo,
tienen que de verdad leer, conocer los aspectos de la ley del ejercicio de la medicina que rigen esto, el código penal y por supuesto estar al tanto de las disposiciones que corresponden a esto. Vamos a adentrarnos un poquito en esas observaciones para aclararlas rápidamente. En cuanto a la imprudencia, ¿verdad? Básicamente se resume en hacer de más. Esto que está en rojo no son más que ejemplos, ¿verdad? Directos de qué significa cada una en la vida práctica, pues, cotidiana. Esa imprudencia se refiere a acciones que realiza un profesional, en este caso, pues sanitario, de forma temeraria. Puede ser sanitario, puede ser de atención hospitalaria de forma temeraria. En ella hay insensatez, ligereza y precipitación sin justificación ni criterio alguno. Este es el punto al que quiero llegar. Cuando usted hace o ejecuta un procedimiento, tiene que ser justificado bajo criterios sólidos. En el momento en que usted no actúe por criterios, ¿verdad? Sólidos sobre algún procedimiento, simplemente usted está actuando con imprudencia. En pocas palabras, usted está inventando o está haciendo de más. Esa es la forma más sencilla en que se puede explicar esto. Bueno, hablamos de la inobservancia, que es la ausencia de la supervisión o control al personal auxiliar. En esta, pues usualmente hay falta de observación o cumplimiento de una norma o una orden. Entonces, básicamente, el ejemplo que coloco aquí, una falta de observancia típica en un conductor, si sabe que su vehículo tiene 5 metros, 4 metros y algo de alto, y el pase de un puente elevado es de 360 máximo de alto, pues evidentemente que va a haber un problema allí. Entonces, es un ejemplo típico. En el caso de atención prehospitalaria, pudiese ser cuando de repente yo no conozco bien el collarín o estoy distraído y lo coloco al revés. Pudiese ser ese un ejemplo. En el caso de la negligencia, pues básicamente se trata de hacer de menos o omitir inclusive ciertas cosas. Se produce cuando el personal sanitario actúa sin cumplir con las normas o protocolos, ¿verdad? Esto por supuesto que acarrea consecuencias, esto conlleva errores. Estaba explicando el, el típico error que se comete a veces en cirugía, donde al personal auxiliar, en el caso de la enfermera circulante, es a quien le corresponde manipular el material quirúrgico y facilitarlo a solicitud del cirujano. El cirujano extiende la mano y la enfermera ya tiene que inclusive conocer el procedimiento y entregarle en la mano la pinza que corresponda, porque ella tiene que saber en qué momento lo va a necesitar. A veces en un buen equipo ni siquiera el cirujano tiene que hablar, solamente extiende la mano y ya se la pone. Entonces fíjate cómo aquí hay una pinza, se ve claramente la silueta a los rayos X pues de una pelvis, se ve como una pinza está en cavidad, aparentemente cavidad abdominal, y pues esto realmente es por la actuación donde el asistente, en ese caso la enfermera, pues no hizo una cuenta adecuada, el cirujano está pendiente de su cuestión, pero en este caso pues la enfermera no hizo bien la cuenta y por supuesto que también acarrea consecuencias para el cirujano. Entonces, esto básicamente es un collage para explicar estas cosas que realmente a veces confunden un poquito, pero que es importante tener muy claras, porque cuando nosotros no obedecemos a estos principios, ya sabemos que habrá sanciones. Y claro, como sabemos en este caso, en este seminario están participando personas de diferentes países y cada país tiene su propia legislación donde se establece cuáles son las normas y cuáles son los procedimientos. Entonces hay que tener en claro cuáles son estas normas para no incumplirlas en todo caso. Y ojo, yo quiero aclarar algo. Uno tiene que ser académico. Yo recomiendo ampliamente ser académico, leer continuamente, actualizarse. Todo lo que sea de buena fuente, por supuesto, y actualizado. Pero háganlo con conciencia, con sentido común también, practíquenlo. No es solamente leer, porque entonces vamos a hacer una enciclopedia viviente de teoría y no vamos a saber resolver nada en la vida real. O sea, tiene que haber un equilibrio entre lo que sabemos y lo que practicamos y lo que sabemos resolver realmente, pues, en tiempo real. Eso es absolutamente importante. Vamos a hablar un poquito de lo que es la anatomía en atención prehospitalaria. Aquí les traje un software de animación en 3D. Lo tengo por aquí un poquito suprimido.
Más tarde, cuando sea requerido, pues lo sacaremos y ojalá que la conexión, la velocidad de conexión nos apoye. Pero es importante, señores, conocer la anatomía. Si, indistintamente que seas paramédico, personal de enfermería, rescatista, pues tienes que manejar y conocer muy bien la anatomía, porque intentar hacer una actuación, realizar una actuación sin conocer realmente, aunque sea un mínimo básico de la anatomía, pues es básicamente como entrar en un cuarto oscuro sin saber qué te va a atacar o con qué te vas a lesionar. Entonces, por eso es importante. De todas formas, como les dije, en lo que corresponde, pues vamos a hablar sobre eso. Una cosa importante que tenemos que tomar en consideración en cuanto al manejo inicial, ¿verdad? Porque estamos hablando de atención prehospitalaria. Esa atención prehospitalaria, por supuesto, que son los primeros cuidados que se le prestan a una víctima o a un conjunto de víctimas, las cuales, por supuesto, han sufrido algún tipo de lesión, una o múltiples lesiones, y ese primer respondiente a quien se le llama a esa persona, que es la que primero presta esa atención, deberá tener todos los cuidados necesarios, conocer los protocolos, manejar ciertas cosas, y dentro de ellas está la valoración, el manejo inicial de la escena, ¿verdad? En cuanto a este manejo inicial, es muy importante que tengamos en consideración varios aspectos. Uno de ellos es que obligatoriamente antes de actuar, primero tienes que tener en consideración que no vas a llegar a una escena donde pudiese resultar herido o inclusive lesionar a otras personas. Tienes que considerar primero hacer una valoración inicial general de la escena y hay que hacerla muy rápido. Pero por supuesto, para eso hay que primero mantener la calma. Si usted llega a una escena y no mantiene la calma, llega estresado, asustado, por supuesto que no se va a concentrar bien y es posible que no va a determinar los peligros latentes que están presentes allí. En este caso, eh, lo ideal siempre, siempre, sin excepción, es mantener la calma. Hay un hecho corriente en estos casos y es que el cerebro actúa muchísimo mejor cuando usted está calmado. Si usted está calmado, es más racional. Si usted logra mantener, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, cuando usted logra mantener el miedo bajo control, por supuesto que todo fluye de una manera más adecuada, más armónica. En este caso, cuando usted mantiene la calma, por supuesto que es más fácil evidenciar ciertas cosas. Tampoco nos vamos a calmar como está la ranita aquí echada sobre una hoja de loto, tampoco así, pero sí hay que mantener la calma. ¿Cómo se hace eso? Bueno, cada quien encontrará la técnica adecuada, con ejercicios de respiración, en fin, hay muchas técnicas para hacer eso, pero cada quien tiene que encontrar la forma adecuada de mantener la calma. Porque si no mantenemos la calma, pues evidentemente no vamos a mantener el control de la situación. Entonces, otra cosa es visualizar el área del incidente de manera general. ¿A qué se refiere eso? Pues detenidamente y de forma sistemática vamos a visualizar si existe en el ambiente en el que estamos, ya desde lejos, desde antes de llegar al sitio, vamos a evidenciar si existe algún elemento peligroso que pudiese lesionarnos a nosotros o causar inclusive más víctimas. ¿A qué se refiere esto? Pues ver si hay elementos como por ejemplo un vehículo pesado, de esos que transportan combustible, ver si está volcado, si está derramando algún químico, algún material peligroso, ver de repente si hay un poste de electricidad en el piso, me refiero tumbado, pues, caído, con cables activos, de corriente eléctrica activa, en fin, toda clase de cosas, pues debemos determinarlas al momento, y eso hay que hacerlo rápido. Inmediatamente, por supuesto que hay que llamar y pedir ayuda. Eso hay que hacerlo indistintamente de sea lo que sea, pase lo que pase, quien sea usted, hay que siempre pedir ayuda. Pongo el telefonito Nokia porque yo creo que fue el primer teléfono de muchos de los que estamos en este seminario. ¿Quién no se va a recordar los legendarios e indestructibles teléfonos Nokia?
Bueno, en fin, siempre hay que pedir ayuda, señores, siempre. No se olviden de eso. La justificación es la siguiente. Es posible que nosotros mantengamos la calma, visualicemos la escena, nos introducimos en el sitio, hacemos todo el protocolo completo de politraumatizado, pero resulta ser que cuando nos dimos cuenta, nunca va a llegar la ambulancia porque jamás hicimos la llamada que teníamos que haber hecho. Mientras que si usted activa el sistema de emergencia, sea que corresponda al país en el que se encuentre, el 911, asterisco 1, asterisco 5, en fin, 171, sin importar cuál sea el número que corresponde a emergencia, llame y active el sistema de emergencia, señores. Eso es importantísimo porque mientras usted está resolviendo, ya le va a dar tiempo al sistema de emergencia para que llegue al sitio. Y más importante es si usted está en un área alejada, en un área extraurbana. Y por supuesto, la determinación de todos estos elementos es lo que nos va a permitir mantenernos aislados de ciertos peligros. Fíjense que determinar si existen elementos que pudiesen afectar aún más al lesionado o a nosotros mismos es vital porque te va a permitir entrar directamente al área, si no existen los peligros, por supuesto. Si existen, evidentemente que tienes que esperar que llegue el personal adecuado. En ese sentido, siempre hay que intentar recabar datos por parte de la víctima o de testigos sobre el incidente. Pocas veces se va a dar el hecho de que ocurra en un área y no existan ni testigos ni exista alguien realmente que pudiese aportar. Sí sucede, pero es en áreas extraurbanas y digamos que es en carreteras o vías donde predomina de repente desfiladeros, barrancos y pues no hay barreras de protección, el mismo vehículo pierde el control y sale por allí, pues. Salvo que exista alguien que esté de testigo, pues imagínense, es poco probable que alguien evidencie eso y no va a ser complicado actuar en esa situación. Y por supuesto, el deber ser es que participemos o actuemos solo si sabemos lo que hacemos. Más adelante vamos a hablar un poquito más de esto. Esto es vital, señores. O sea, les repito, en muchos países existe una carrera formal en atención prehospitalaria, llámese licenciado, técnico, certificado y calificado inclusive por casas universitarias. En otros países simplemente no existe esa figura. Aquí vamos a ver, en Venezuela particularmente, vamos a ver mucho la presencia de personas que se han forjado en el área, pues por pertenecer a grupos voluntarios. En otros casos, pues por estar directamente en el área de salud y pues se van capacitando gradualmente, o inclusive hasta por trabajar en una red de ambulancias privadas, pues entonces hay diferentes casos donde vamos a encontrar cómo una persona se capacita de manera informal, pero al final vas a encontrar excelentes paramédicos. Sin embargo, pues yo siempre le recomiendo a la gente que sea académico, que trate de buscar algo formal, y pues eso sería lo ideal realmente en todo caso. Más allá del título, realmente se trata es de cumplir con requisitos de pensum, requisitos académicos que son estándares internacionales, pues, y tener más competencia y más propiedad, pues. Me refiero a eso básicamente, más que a un papel o a un título que te pudiesen dar, pues. Vamos a resumir rápidamente lo que acabamos de hablar. Lo primero entonces, señores, es mantener la calma. No lleguen a una escena estando estresados, apurados, menos histéricos todavía. Cálmese y cuando usted se calme, pues ya puede prestar ayuda. Visualizar o evaluar el área de incidente de manera general con rapidez y precisión. Lo recalqué. Siempre pedir ayuda, señores. Sin excepción, siempre tiene que hacerlo. Asegure la escena, jamás descuide su autoprotección, por lo que deberá determinar si existen elementos que pudiesen afectar aún más al lesionado o a usted mismo. La autoprotección, señores, jamás deben descuidarla, siempre deben mantenerla presente. Eso es algo que nos enseñan en los grupos voluntarios desde el inicio. Y bastante ponchera que pagamos, poncheras en Venezuela para que sepan los extranjeros,
En Venezuela, ponchera es una flexoextensión de los codos, señores, o unas lagartijas, como le llaman también. Ese es el clásico castigo que le imponemos a las personas cuando incurren en una omisión en nuestros grupos voluntarios. No sé cómo le llamarán en otros lados. Término jocoso el caso, el término, por supuesto. Entonces, si se llegase a determinar la presencia de elementos de alta peligrosidad para los primeros respondientes, esperar que llegue la ayuda con equipos de entrenamiento apropiados. Pasa mucho cuando hay derrame de materiales peligrosos en la vía. De repente cuando van estos vehículos, en algunos países le llaman tractomulas, gandolas, vehículos pesados, portando toda clase de materiales peligrosos, soda cáustica, ácido clorhídrico, en fin, pues lamentablemente usted pudiese intentar ayudar a personas allí, pero si usted no tiene los equipos necesarios, si la concentración de gases o de químicos es letal y usted no porta los equipos necesarios, pues usted va a ser una víctima más. Entonces, recuerde eso siempre, porque un rescatista muerto es un rescatista que no va a seguir salvando vidas. Véalo de ese punto de vista. Yo lo veo así. A veces nosotros los voluntarios o los rescatistas, dependiendo de donde estemos, pues somos un tanto impetuosos en eso. Intentamos ayudar a como dé lugar, pero hay normas que se deben seguir y si realmente se pone en serio peligro nuestra vida y no tenemos las herramientas apropiadas, pues realmente la decisión es individual. Cada quien sopesa el riesgo-beneficio. Intentar recabar datos por parte de la víctima o de testigos sobre el incidente. Esto siempre tiene que realizarse porque todo primer respondiente debería siempre portar, aparte de un par de guantes y mascarilla y lentes de seguridad, en sus bolsillos debería portar también una pequeña libreta con un bolígrafo. ¿Para qué? Para tomar notas de diferentes cosas, de observaciones, hechos, puntualizar aspectos, tomar notas sobre qué datos me interesan a mí saber sobre una víctima. Si la víctima está consciente, pues preguntarle su nombre, edad, si sufre de alguna enfermedad, alguna patología, ¿verdad? Es muy relevante que un politraumatizado que todavía está consciente me diga, mire doctor, mire señor, yo soy nefrópata y yo iba camino a dializarme. Ahí sí es verdad que se puede complicar la cosa. O mire, yo soy diabético y llevo una semana sin colocarme la insulina, o 2 semanas. Absolutamente relevante, amigos. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver más adelante en el manejo de la fluidoterapia o la aplicación de soluciones en el paciente politraumatizado, ¿verdad? Un paciente que te diga que es diabético y de paso que te diga que no lleva insulino dependiente y que te diga que tiene varios días sin aplicarse su insulina, pues usted ni por ningún motivo le puede colocar una solución glucofisiológica ni glucosada, porque imagínate, las consecuencias pueden ser terribles. Entonces, por eso es absolutamente importante si la víctima está consciente o si la víctima está inconsciente, pero los acompañantes o testigos conocen a la víctima, indagar todo lo que se pueda, sobre todo las enfermedades es muy importante. Si padece alguna enfermedad o si toma algún tratamiento. Muchas veces hemos notado en la práctica que pues estos accidentes vehiculares a veces en personas mayores o de mediana edad ocurren porque la persona de repente es epiléptica, no consigue o no se ha tomado el tratamiento, el fenobarbital o lo que sea que corresponda, o el Tegretol, y pues simplemente tienen una crisis mientras están conduciendo y se podrán imaginar las consecuencias que eso acarrea, pues. O un paciente que es cardiópata y ha tenido antecedentes de infarto o de algún tipo de patología coronaria, toma algún antihipertensivo y resulta ser que es conductor de vehículo pesado, lleva 2 días manejando sin descansar prácticamente, no se tomó el antihipertensivo y pues le dio un evento coronario mientras manejaba y pues chocó. Eso pasa con cierta regularidad. Bueno, continuamos. Se dan cuenta porque es importante recabar la mayor cantidad de datos posibles, es por eso. Proceder a ayudar solo si sabemos lo que hacemos. Si tienes dudas, es mejor no proceder. A veces solo las buenas intenciones no bastan, amigos. Tenemos que de verdad manejar los procedimientos y los protocolos si queremos hacer un trabajo efectivo. En este tipo de cuestiones, llámese medicina, atención prehospitalaria u otras, es muy importante que nos apeguemos a los procedimientos de las normas y para eso tenemos que conocer muy bien lo que estamos haciendo.
Entonces, en el momento en que nosotros descuidemos ciertos aspectos, por supuesto que vamos a incurrir en la violación de ciertos hechos, ciertas cosas, y eso va a cargar consecuencias sobre la víctima. En pocas palabras, matar a la víctima, una persona que esté en malas condiciones y por un procedimiento mal ejecutado, porque no sabemos lo que estamos haciendo, pues es posible que la terminemos de matar, o que inclusive una persona que no iba, realmente si la hubiesen inmovilizado bien, ¿verdad? Esa persona pudo haber llegado al hospital, la hubiese intervenido traumatología, perdón, sí, bueno, en algunos países traumatología, en otros neurocirugía, hubiese tenido una lesión en la columna, y claro, y hubiese pasado por un periodo de fisioterapia, reposo, y luego y de salir todo bien, pues se hubiese reincorporado perfectamente a su vida cotidiana y laboral. Pero si nosotros no colocamos bien el collarín, no colocamos bien el Kendrick durante la extracción, hacemos una extricación vehicular violenta sin guardar las normas de seguridad, en fin, no colocamos bien la camilla, no lo pasamos bien de una camilla a la otra, por supuesto que las consecuencias pueden ser nefastas para la víctima. Entonces tenemos que cuidarnos mucho de eso. Jamás movilice cadáveres sin autorización de los órganos de investigación correspondientes. Esto es importante. A veces es posible que lleguemos a una escena y pues comenzamos a personas que de verdad, esto se justifica legalmente y éticamente cuando usted llega a una escena y hace un triaje y palpa, eso lo vamos a ver más tarde en signos vitales, pues cuando usted palpa realmente en las carótidas o en otros sitios buscando pulso, bueno, está bien, hizo el triaje STAR, que lo vamos a ver también después, y usted determinó que realmente no había ninguna posibilidad, lo etiquetó como negro, pues listo, usted no tiene por qué estar tocando a esa víctima ya hasta que lleguen, dependiendo del país que hablemos, pues lleguen los órganos de seguridad. En Venezuela, en este caso, el 6CPC, es el quien tiene que hacer el levantamiento oficial de un cadáver. Ahora, por supuesto, si nosotros llegamos a una escena, el paciente todavía está vivo, nuestro deber es estabilizarlo y una vez que lo estabilicemos, ahí sí le, ahí sí es verdad que lo tenemos que trasladar. En contadas excepciones no se debe procurar no movilizar, a menos de que tengas una ambulancia UCI, por supuesto se estabilizaría en la ambulancia, pero ese es el deber ser. No debemos transportar víctimas moribundas sin realmente haberlas estabilizado primero, porque sus probabilidades de supervivencia de verdad que se precipitan drásticamente. Se recomienda proceder, sí y solo sí, bastante tajante esta proposición, por supuesto, si no posee los conocimientos y experiencia necesarios, si no posee las habilidades y destrezas necesarias, si no posee los equipos y herramientas adecuados y existe inminente peligro de muerte para usted. Yo particularmente, yo lo considero así como lo acabo de colocar. Si realmente eh, yo, mi persona, o estoy a cargo de un grupo y veo que una persona no maneja estos términos, simplemente le doy oportunidad a otra persona que resuelva, porque es complejo esta situación. O sea, ver a una persona que no tiene los conocimientos, no maneja el equipo, no tiene destrezas, no tiene a veces el conocimiento teórico y menos desarrollar las habilidades, porque las habilidades son cosas, las habilidades y destrezas se desarrollan, señores. Usted puede saber mucho a nivel teórico, pero el desarrollo de habilidades y destrezas y la exposición continua a múltiples situaciones, al final, experiencia puede ser forjada a lo largo de mucho tiempo. Por supuesto que otra cosa muy diferente es la experiencia, otra cosa es seguirse actualizando. Entonces, imagínense. Y usted podrá tener todo esto cubierto, pero si la probabilidad de que usted muera como primer respondiente es sumamente elevada, pues entonces simplemente no lo haga. Pero la decisión es suya al final, tal cual como lo dice aquí abajo. Usted es quien decide si se incluye o no en una situación que sea de riesgo vital. Pero por supuesto, quien esté coordinándolo a usted en esa operación debe saber debe manejar esto y no va a permitir que usted lo haga, en dado caso. Entonces, ya si usted incurre en eso, estaría violando principios o normas de comando que están claramente establecidas a nivel internacional. Y ya sería una acción muy temeraria, pues. Ya depende de cada quien. Bueno, entonces recordar siempre que se debe observar, evaluar y asegurar la escena. Siempre se tiene que hacer eso para poder realmente prestar una atención efectiva y evitar lesionarnos nosotros mismos.
La autoprotección siempre tiene que mantenerse, siempre tiene que mantenerse presente, fue lo que quise decir, perdón. Fíjense que cuando nosotros hablamos de atención prehospitalaria, en este caso, bajo la figura de un primer respondiente, o ya de los órganos o cuerpos de seguridad, tenemos que tomar en consideración la bioseguridad. ¿Por qué? Porque vamos a estar expuestos cuando estemos prestando la atención a una víctima, a un conjunto de víctimas, vamos a estar expuestos a toda clase de fluidos, de secreciones, y esas fluidos y secreciones pues pueden potencialmente, y yo les recomiendo siempre que lo piensen de esa manera, siempre que usted vaya a abordar a una víctima, a un paciente, considere que potencialmente ese individuo, esa persona o esa víctima puede estar portando alguna enfermedad infectocontagiosa. Manéjenlo de esa manera. Ojo, no estoy diciendo que traten con asco a una víctima, estoy diciendo que consideren ustedes usar la autoprotección necesaria para que no se contaminen de algo que potencialmente pueda estar portando esa persona. Siempre recuerdo un episodio, algo que me pasó cuando trabajaba en un sistema de atención médica de atención médica mediante ambulancia, ¿verdad? Por medicina prepagada. Me tocó asistir a una persona, a un paciente, que cuando hice el interrogatorio del paciente, eran atenciones rápidas y soluciones rápidas, y si no se solventaba, pues había que trasladar a los pacientes. Recuerdo siempre que esa persona, ese paciente, tenía una cara, unas facies de persona con VIH, ya prácticamente terminal, o sea, una facies demacrada me refiero, básicamente ya no tenía masa muscular, o sea, era casi que un esqueleto allí, pues en la cama, y consultaba por diarrea. Y el paramédico, pues iba a abordarlo sin colocarse sus guantes. Yo cuando vi eso dije, no, este señor es VIH. Y yo le pregunto a la señora, el señor está en malas condiciones. Yo le digo a la señora, ¿él padece alguna enfermedad? No, no, él no tiene ninguna enfermedad. Yo lo miro y le digo, señora, dígame la verdad. No, 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 él no tiene ninguna enfermedad. Y le volví a decir a otra señora, señora, estoy casi seguro que este paciente porta un VIH. Si usted no me dice la verdad, no creo que siga con la atención bajo ciertos preceptos, porque usted me está ocultando información y yo puedo resultar agraviado en este sentido. Indíqueme sí o no. La señora, por supuesto, tuvo que decírmelo. Hubo un conflicto de interés y, por supuesto, evidentemente que el deber ser es que un familiar te indique a ti, porque si no te estarías exponiendo de más a un riesgo. Entonces, por supuesto, de igual forma, yo se lo dije, fue como para meterle presión, porque ella tiene que acostumbrarse, una persona tiene que acostumbrarse a alertar al personal sanitario sobre si padece o no de una patología que pudiese ser infectocontagiosa, y más con el VIH. Usted puede tener, se ha presentado casos donde si usted está inmunosuprimido, el paciente con VIH tiene una viremia muy alta y de hecho hace un tiempo se demostró la transmisión del virus inclusive mediante besos o mediante el traspaso de secreción de saliva, en fin, ciertas cosas, pues, pero tiene que haber condiciones muy específicas, eso no es así tan fácil tampoco, pero sí puede suceder según algunas investigaciones que se han realizado. Entonces, pero usualmente eso no es lo usual. Lo usual es que es transmitirse por pinchazo o las medidas que ya están claramente establecidas. En pocas palabras, usted con solo colocarse sus guantes, sus lentes y mascarilla es más que suficiente. Yo les recomiendo ampliamente que, sobre todo al personal de rescate y bomberos, les recomiendo que no usen estos guantes blancos desechables, los usuales, los económicos, traten de usar guantes de nitrilo. Los guantes nitrilos son mucho más gruesos, son mucho más resistentes a los químicos, son más resistentes a la abrasión, a los pinchazos. Y de hecho, con guantes de nitrilo estarías mucho más protegido. Son un poquito más costosos, pero en el mercado se consiguen de varios colores, azul, morado, en fin, pero son mucho más resistentes, eso sí se los puedo asegurar. Entonces, siempre es importantísimo mantener la autopreservación, sobre todo cuando estamos hablando del contacto directo con víctimas potencialmente infectadas con algo. Vamos a hablar
vamos a hablar un poquito de la psicología del primer respondiente. ¿Qué pasa con la psicología del primer respondiente? Claro, el término primer respondiente es el término que habitualmente se le acota a las personas que llegan primero a una escena. Yo lo digo psicología del primer respondiente por hablarlo de una manera genérica, pero pudiésemos decir psicología del actuante en atención hospitalaria o psicología del rescatista o psicología del prestador de servicios de emergencia, en fin, por eso lo coloqué de una forma más genérica. Eh, aquí hay ciertas cosas que se pueden hablar. Una, usualmente vamos a ver un perfil muy definido, ¿verdad? De una personalidad tipo A, una persona hiperactiva, muchas veces con carácter fuerte, que, que intenta la mayoría de las veces superar los escollos y que realmente nunca se detiene realmente ante nada, ni nadie, y que tiene voz de mando. Usualmente esa es la psicología que uno ve en la mayoría de estos primeros respondientes. Tienen ciertos dotes de liderazgo también, pero esa psicología enmarca también ciertas cosas y hay que tener cuidado porque cuando uno se introduce en esta área, hay que tomar en consideración ciertas terapias, ciertas rutinas, ciertas cosas. Particularmente nosotros en el grupo Rescate de Barquisimeto, después de una operación o un entrenamiento, siempre hacemos algo que se llama un post-briefing. También hacemos el pre-briefing, pero es muy importante el post-briefing, que es esa pequeña reunión que hacemos después de cada evento, en la cual pues simplemente afrontamos o abordamos los aspectos positivos y negativos de la operación o el entrenamiento, y esto nos da pie a críticas que en muchos casos pueden ser, la mayoría de las veces son constructivas, pues tendientes a alguna mejora. Y por supuesto que esto es también al mismo tiempo una especie de terapia grupal, donde la gente pues puede desahogarse un poquito. Es importante tener en cuenta que sin importar cuánto conocimiento tengamos, la experiencia que podemos tener 20, 30, 40 años como rescatistas o bomberos o paramédicos y médicos, sin embargo, el exponerte repetitivamente a esta serie de situaciones, sobre todo ver mucho cadáver, sobre todo mucho cadáver de niño destrozado, mucho politraumatizado, sobre todo niños el que más afecta en general, esto puede causar consecuencias a largo plazo. En, en medicina ocupacional se maneja el término el burnout, pero bueno, pues síndrome del quemado. El quemado por psicológicamente ya no da para más. En fin, es bueno siempre que la persona que opera en este tipo de situaciones, no importa si es bombero, rescatista, médico, paramédico, cuando lo requiera, es bueno que siempre se lo comente a un compañero, a la persona a quien más tenga confianza, sobre todo si tiene mucha experiencia. Y yo recomiendo ampliamente, en el momento en que usted considere asistir con un psicólogo por esto, hágalo sin ningún problema. Si usted mismo puede reservarse perfectamente el hecho de que lo haga o no lo haga. Yo, yo pienso que los psicólogos pueden brindar ciertas herramientas para que usted supere ciertos escollos. Eso es totalmente admisible y esperable. Es preferible hacerlo y evitar un colapso posterior que te inhabilite permanentemente de esta serie de situaciones. Una, hay cualidades, ¿verdad?, que se esperan de un voluntario de atención a emergencias y desastres. Y hice una lámina en la que la impronta pues es múltiple. Uno puede esperar muchas cosas de un voluntario. Usualmente, bueno, yo tengo ya 17, 18 años en esta área de atención de emergencias como rescatista y he conocido toda clase de personas a lo largo de todos estos años y en general puedo decir que la mayoría son buenas personas. O sea, realmente es poco probable que una persona con sentimientos oscuros como le dicen en general una mala persona se introduzca a estas cosas porque aquí particularmente en Venezuela somos voluntarios y eso involucra a veces dejar de nosotros de trabajar, de percibir un lucro por ir a prestar atención en un siniestro, en la caída de una aeronave, en personas extraviadas en montaña, en fin.
Y yo creo que lo mantiene a uno en esto continuamente son algunos de estos principios que están aquí: humildad, tenacidad, disciplina, valentía, profesionalismo, hermandad, sobre todo la hermandad, amigos. Yo pienso que la hermandad que rodea a este tipo de trabajos es algo que es muy similar, pudiese decir yo, a la que se maneja en otras ramas, como la Fuerza Armada, otras cuestiones así, pero en rescate yo veo que es mucho más próximo, de verdad. Sin importar la organización o lo que sea, si yo soy rescatista y el otro es bombero, en fin, la hermandad que se maneja es bonita y nos hace mantenernos con una agrupación muy fuerte. La proactividad, el compromiso, la puntualidad, la sensibilidad, la honestidad, en fin, todas son cualidades que deberíamos manejar para hacer un trabajo y mantenernos en el área. Vamos a hablar muy brevemente acerca del miedo. El miedo realmente a veces se cuestiona mucho cuando una persona tiene una crisis de miedo y de repente sale corriendo ante la presencia de un evento pues que lo deja traumado o que lo expone o que lo toca psicológicamente. No, hay que tratar de tener cuidado con estos cuestionamientos porque no todo el mundo tiene la misma interés psicológica ni la misma preparación. La fortaleza mental de un individuo no se mide necesariamente por soportar cosas insoportables por otro. Eso es muy variable, amigos, y de verdad que cuestionar que alguien se puso a llorar porque vio a un niño despedazado, pues imagínense, o sea, habría que ser inhumano para no verse afectado. De repente no llorarás, pero sí te va a afectar. Entonces, ¿qué pasa con el miedo? Es algo que tiene que ver con la propia naturaleza humana. Es normal sentir miedo. De hecho, cuando uno hace una junta de admisión para incluir a nuevos miembros en la organización, eso creo que eso se hace en todos lados, pues se valora al pretendiente a formar parte de la organización, y si yo veo que es un individuo que en absoluto tiene miedo, yo no lo voy a incluir en mi organización. Yo daría mi voto en contra. ¿Por qué? Una persona que no siente miedo es una persona que va a actuar de forma temeraria. En pocas palabras, se va a matar él y me va a matar un montón de gente. Entonces no me sirve. Cuando uno está en este tipo de actuaciones, es normal sentir miedo, pero tú tienes tu miedo controlado. Lo tienes allí, lo tienes en un sitio visible. ¿Qué es el miedo en realidad? El miedo es un mecanismo de autoprotección. El miedo es un mecanismo el miedo es un mecanismo que se ha mantenido en paralelo a nuestra evolución desde miles de generaciones. La humanidad tiene más de 40.000 generaciones, la actual, por supuesto. Y a lo largo de todas esas generaciones el miedo ha formado parte esencial. Un miedo que se mantenga bajo control, por supuesto, porque es lo que te mantiene realmente vivo. Y ese miedo, pues, cuando se activa y sale de control, por supuesto que está mediado por neurotransmisores y elementos o sustancias o comportamientos en el que va a llegar el momento en que tú no vas a poder seguir actuando. Es decir, cuando nosotros estamos en una situación de estrés incontrolado, pues realmente ya no eres operativo. Y eso es algo que hay que tener cuidado, señores. Cuando estamos ante la presencia de un ataque, una crisis de miedo o una crisis de pánico, en realidad es más una crisis de pánico, perdón, hay que saberla identificar. Eso podemos hablarlo el próximo viernes. Cuando estamos ante una crisis de pánico, tenemos que identificarla de inmediato, porque si un compañero tiene una, pues tenemos que darle prioridad absoluta y aislarlo y tratarlo de inmediato. ¿Por qué? Porque primero que es un elemento que vamos a perder y esa crisis de miedo puede hacer que él tenga una lesión o múltiples personas tengan lesiones o nos vaya a desatar una estampida de terror. Entonces, por eso es importante identificarlo y tratarlo a tiempo y tener las consideraciones que correspondan, por supuesto. Por acá estamos viendo una lámina que corresponde a, a una neurona, ¿verdad? Y cuando hacemos una ampliación, tenemos dos neuronas haciendo contacto, que es lo que se llama una sinapsis. Esos punticos amarillos que están viendo aquí naranjados no son más que vesículas de neurotransmisores
Y esos neurotransmisores básicamente son los que nos controlan a nosotros. Los miedos, la tristeza, la apatía, el deseo de alimentarse, el deseo sexual, la inteligencia, el sueño, todos los parámetros, a veces la resistencia física, en fin, todos los parámetros del cuerpo humano los regulan los neurotransmisores, básicamente sin excepción, frecuencia cardíaca, respiratoria, en fin, todo eso se regula aquí. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una crisis de pánico ante un evento determinado? Pues va a tener una descarga grande de adrenalina proveniente de sus glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales se encuentran sobre los riñones, de allí el nombre de suprarrenales, pero esas glándulas te liberan enormes cantidades de adrenalina y te las liberan en tiempos muy, muy acelerados, en nanosegundos, milisegundos a veces. En fin, esas cantidades exorbitantes de adrenalina nos va a conllevar a una serie de cambios o modificaciones que, que realmente no son muy agradables. ¿No son muy agradables en qué sentido? Que van a producir toda clase de cambios, ¿verdad? En nuestro comportamiento, van a producir ciertos efectos. ¿Ciertos efectos en qué? En nuestro cuerpo. Por acá, por acá tenemos una representación, un software de animación en 3D, donde podemos ver los riñones, por acá y por acá. No aparecen las glándulas suprarrenales, pero eh, podemos ver, ¿verdad? Aquí estoy señalando, esas glándulas suprarrenales deberían estar aquí normalmente, son unos órganos bastante pequeños, y cuando esas glándulas secretan enormes cantidades de adrenalina ante una situación de estrés, por supuesto que las reglas del juego cambian drásticamente. ¿Qué ocurre en esas condiciones? Cambian varios parámetros fisiológicos, como cuáles. Pues puede acelerarse la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Bueno, dependiendo de la velocidad de conexión, es posible que estén viendo el software algunos, otros no. Ok, por acá tenemos el corazón, la aorta, tenemos la vena cava superior, la inferior está por aquí abajo. ¿Qué pasa cuando de las suprarrenales se libera una gran cantidad de adrenalina? Pues a través de ciertos nervios, el corazón se excita, se estimula. ¿Y qué va a pasar? Pues que vamos a tener una frecuencia cardíaca bastante acelerada. Eso en primer término es lo que va a suceder. Vamos a ver una aceleración de la frecuencia cardíaca. Por otra parte, a nivel respiratorio, vamos a ver una dilatación de las vías respiratorias. Ya les voy a decir para qué suceden todos estos eventos. La intención, básicamente, es que, la intención de ese gran brote de adrenalina es que se estimulen ciertos órganos mediados por el sistema nervioso autónomo para que el cuerpo se prepare para huir o enfrentarse a una situación determinada. En este caso muy particular, pues tenemos aquí los ojos. Si este sujeto que tenemos aquí enfrente, presentara un brote de liberación de adrenalina, lo primero que veríamos es una dilatación, ¿verdad? En las pupilas. Veríamos que las arterias en diferentes lugares del cuerpo se estrecharían, eso se llama vasoconstricción. Todo eso lo produce la adrenalina, señores. La adrenalina inclusive es capaz de modificar la actividad del sistema inmunológico.
¿Por qué? Hay algo que se llama inmunidad celular e inmunidad humoral. Si usted va a ser atacado por un oso grizzly, en ese momento al cuerpo no le interesa formar anticuerpos, le interesa es lo contrario, defenderse, aumentar su inmunidad celular en todo caso. Y por supuesto que el sistema inmunológico cambia hacia eso. Es por eso que cuando uno está en una situación de estrés, por presentar unos exámenes, por cualquier cosa, pues uno va a presentar repetidas veces, pudiese presentar repetidas veces infecciones respiratorias, resfriados comunes, estas cosas, porque tu sistema inmunológico en ese momento pues está en modo inmunidad celular. Es por eso. La inmunidad humoral, que es la que nos protege de enfermedades virales, pues está bastante mal en ese momento y por eso nos atacan. Pues. Bueno, continuemos aquí. En este sentido, la adrenalina produce cambios específicos. Cuando una persona va a salir corriendo para huir, lo primero que va a pasar, le repito, es la vasoconstricción de ciertos sitios como la piel y la vasodilatación de las arterias que entran a los músculos, básicamente en las piernas, más en las piernas que en los miembros superiores. Es por eso que cuando una persona está muy asustada, se pone pálido, ¿verdad? Porque hay vasoconstricción en la piel. Y como se desvió el flujo sanguíneo hacia el cerebro y hacia los músculos en las extremidades, por supuesto que el bombeo de sangre va a ser más efectivo en caso de que te toque salir corriendo. La frecuencia cardíaca aumenta, se acelera precisamente para cubrir esa demanda y pues todas las condiciones se ajustan para eso, en ese sentido. Entonces, básicamente fue algo que era algo que quería explicar. Después volvemos nuevamente con nuestro amigo anatómico. Básicamente hemos hablado de generalidades. Yo quiero hablar muy brevemente de dos cosas que a veces los confunden un poco, que es la diferencia entre emergencia y urgencia. Eh, son dos cosas que son muy parecidas en la práctica, pero que lo diferencia realmente es el tiempo de actuación, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de una emergencia, básicamente estamos hablando de una situación que compromete la vida. Hay riesgos de consecuencias irreversibles y se requiere rápidas medidas para estabilizar a la víctima o al lesionado. Cuando yo hablo o alego que compromete la vida, me refiero a que el riesgo de muerte es inminente. Cuando nosotros hablamos de emergencia, y vamos a aclararlo mucho mejor próximamente con otros ejemplos, cuando yo hablo de emergencia, estoy hablando de una cantidad de cosas que pueden suceder, ¿verdad? Y que me van a sobrellevar a la muerte de una víctima o un paciente en cuestión de minutos. Estoy hablando de 1 a 5 minutos más o menos. O sea, ese es el tiempo, no hay más tiempo. Estoy hablando de cosas muy concretas. Ya vamos a ver cuáles son esas cosas. Emergencia. Cuando digo urgencia, ese individuo también requiere atención, ¿verdad? Lo más pronto posible, pero es un individuo que puede ser diferido para ser tratado en minutos u horas inclusive. Esta cantidad de tiempo puede ser discutible dependiendo de muchos libros, de muchos parámetros, la bibliografía. Yo les recomiendo de verdad ampliamente la bibliografía que se maneja en el PHTLS. Es una bibliografía fácil de digerir, muy ilustrada profusamente, y es agradable leerlo de verdad, indistintamente que sea la versión en digital o en físico, pero es una muy buena y fidedigna fuente de información, sobre todo si son las versiones actualizadas. Me refiero al manual del curso PHTLS. Por supuesto que hay otras fuentes confiables, pero bueno. Entonces la urgencia requiere, repito, requiere de atención lo más pronto posible, pero generalmente el paciente que tiene una urgencia médica no te va a fallecer, al menos no antes de 1 o 2 horas. Por eso algunas personas, algunos especialistas hablan hasta de un máximo inclusive de 4 o 6 horas. Entonces, discutir términos realmente en este momento no tiene mucho sentido. Lo que realmente me importa que quede claro en esta lámina, o en este aspecto en realidad, es que la emergencia es una situación que amenaza la vida de forma inminente y tienes que tratarla ya, de una vez, porque si no la tratas inmediatamente, cada segundo que esperes, es más probable la muerte de la víctima y aparte de eso las consecuencias irreversibles.
hipoxia cerebral que te deja el paciente como en estado vegetativo, daño renal, en fin, todas esas consecuencias nefastas para la víctima. En el caso, por ejemplo, de urgencia, repito, se puede diferir la atención. Ese paciente perfectamente puede esperar una cierta cantidad de tiempo y no va a fallecer ni se va a complicar necesariamente por eso. Evidentemente que en una situación de triaje, ahí se va a notar mucho más la diferencia y eso se los voy a explicar con más detenimiento posteriormente. Antes de hablar de estos aspectos, es muy importante que entendamos, ya sabemos entonces cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia, y tal vez muchos se están preguntando, epa, pero en otros países, en las series que pasan en Discovery Channel, los programas se llaman sala de urgencias. Sí, es verdad. Ese es el nombre que se utiliza habitualmente en muchos países, sala de urgencias. Pero en nuestros países, el término corriente que se utiliza es la emergencia general, indistintamente que sea la emergencia general de adultos o la emergencia general o la emergencia de pediátrica, pues son los términos que se utilizan. Entonces, esos son los términos que utilizamos habitualmente por acá. Vamos a hablar de signos vitales. No tiene sentido que hablemos de urgencia y emergencia y hablemos de ubicar a una persona de un lado del triaje con un color u otro si no sabemos realmente cuáles son los signos vitales. Si la anatomía es importante en atención prehospitalaria, pues los signos vitales son miles de veces más importantes o muy importantes en realidad. Entonces, algo que tenemos que considerar, ¿verdad? Es el pulso, señores. El pulso es algo que tenemos que... Hay técnicas para esto, ¿verdad? La frecuencia usual o promedio en un adulto, en esta presentación, aclarar que todos los términos, los rangos que se están dando o la cuantificación de signos, básicamente lo estoy dando es en adultos. Para hablar de niños tenemos que hablar de tablas o cuadros, donde se manejarían cantidades o frecuencias diferentes dependiendo del grupo etario. En este momento no me voy a poner a hablar que el recién nacido, bueno, para que tengan una diferenciación, en un adulto promedio la frecuencia cardíaca o el pulso en este caso es de 60 a 100 por minuto, mientras que en un recién nacido es de 140 o más, en este caso de frecuencia cardíaca o de pulso. Frecuencia cardíaca es directo cuando hablamos del corazón, como esta figurita que están viendo aquí. Si usted cuenta la cantidad de ciclos, estamos hablando de frecuencia cuando hablamos del corazón. Eso es la frecuencia cardíaca. Pero si hablamos de pulso, estamos hablando de la percepción, señores. Vean el dibujito aquí. Vean un dedo oprimiendo una arteria, una arteria que está aquí, un vaso sanguíneo, una arteria. O sea, esos vasos sanguíneos, pues hay arterias y hay venas. En la enseñanza o en la pedagogía, nosotros las arterias pues se ilustran de color rojo, ¿verdad? En la vida real todo eso se parece. Lo que diferencia es la ubicación anatómica realmente. Pero hay ciertas características. Usualmente las venas, cuando tú las oprimes, ellas se aplastan, se colapsan fácilmente. Y las arterias, por otra parte, cuando tú haces una ligera presión, sientes una onda de choque, una onda que intenta empujarte inclusive el dedo cuando el pulso es muy duro. A eso, por supuesto, valga la redundancia, se le llama pulso. El pulso no es más que la percepción de una onda de propagación transmitida desde el corazón, percibida mediante la palpación sobre una superficie anatómica dura. Donde quiera que usted palpe y sienta una onda de ese tipo y que esa onda, cuando usted se ponga la mano en el corazón y ponga el pulso en otro lado, pruébelo en su propio cuerpo, busque, busque lateral a su cuello, ¿verdad? En lateral a la tráquea, en la línea media, ubique el pulso carotidio y la otra mano ubíquela en su corazón. Se va a dar cuenta. En personas delgadas va a ser fácilmente percibible. En personas, digamos, con un poco de sobrepeso, pues no va a ser un poco más complicado. Pero se van a dar cuenta que coincide la onda de pulso con el latido de ese corazón. En personas mucho más delgadas, repito, es más fácil percibirla. ¿Qué pasa? En un recién nacido, en un lactante, dado el metabolismo y dadas otras condiciones, pues tanto la frecuencia cardíaca como el pulso son mucho más acelerados. En un adulto, repito, es de 60 a 100 por minuto. Entonces, una, cuando encontramos una frecuencia, perdón, un pulso por encima
o por debajo de esto, estamos hablando de que hay una condición anormal. Hay ciertas condiciones que aplican. Por ejemplo, un ciclista profesional, un nadador profesional olímpico, un ciclista olímpico, un atleta olímpico, a veces ni siquiera olímpico, puede ser inclusive amateur, que haga mucho cardio, no va a tener 60, 100 de pulso. Pudiese llegar a tener inclusive 40, 45. Eso hay que tenerlo en consideración cuando estamos evaluando víctimas, porque puede darse el caso en que de repente estemos evaluando una víctima y le encontramos 45 de pulso y de frecuencia cardíaca y resulta ser que nos asustamos todos y pensamos que está entrando en una condición o un cuadro clínico severo y resulta ser que no. Cuando le preguntan, ¿se acuerdan ustedes cuando en la parte donde le tenían que preguntar a la víctima la edad, el nombre, un teléfono de familiar o de la casa, si tenía enfermedades? Es bueno también preguntar si toma algún fármaco y es bueno preguntar si practica algún deporte o qué hace para ganarse la vida. Todo eso es importante porque si él te dice, no, yo soy boxeador profesional, o atleta de XY cosas. Bueno, ya tú sabes que por mecanismos fisiológicos, esa persona va a tener una adaptación fisiológica al ejercicio y su frecuencia, su corazón va a estar recrecido de manera fisiológica adaptativa y por supuesto que esa persona va a tener una frecuencia y un pulso mucho menor. Esos son mecanismos adaptativos. Entonces, no olviden esto, señores. 60 a 100 por minuto es ese rango normal. Y el pulso no es más que la percepción de una onda de propagación. Entonces, vamos a ver si vamos nuevamente por acá. Vamos a quitar el cráneo, quitamos el cerebro. Vamos a quitar los riñoncitos aquí. Fíjense cómo aquí hay un ligero retraso en la transmisión de los datos. Aquí podemos ver el software nuevamente. Fíjense cómo está el corazón, cara anterior, cara lateral derecha. Aquí tenemos la cara posterior, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo cada arteria, cada vena que entra al cuerpo, cada arteria que sale del cuerpo, las arterias están en rojo, las venas están en azul, excepto en ciertos casos, como las arterias pulmonares que le dan otro color. Eh, Hay una condición y es que cuando el corazón, ¿verdad? Tiene un ciclo, vamos a buscar aquí específicamente, aquí está. Aquí tenemos una imagen muy bonita de un corazón abierto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando el corazón se llena los ventrículos, las aurículas, perdón, se llenan con la sangre que baja y la que sube por las cavas, se llena la aurícula derecha, ¿verdad? Pasa la sangre al ventrículo derecho, de aquí a la circulación pulmonar, regresa nuevamente al ventrículo izquierdo. Aquí está el ventrículo izquierdo es mucho más grueso. El ventrículo derecho es más delgado porque él bombea por acá, por las venas pulmonares a los pulmones. Esa sangre se oxigena y regresa nuevamente a la aurícula izquierda, que está por aquí adentro. Las paredes del ventrículo derecho son mucho más delgadas, si se dan cuenta, en comparación con las del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho es de baja presión, bombea solo los pulmones, mientras que el ventrículo izquierdo bombea al resto del cuerpo. Y por supuesto que esa sangre la bombea a través de la arteria aorta, que es este vaso que está aquí enorme. Esto es el callado aórtico. Entonces, desde el mismo momento en que la sangre es bombeada desde el ventrículo izquierdo y sale por el callado aórtico, esa onda de propagación, como ese ventrículo es muy grueso, es muscular, hay mucha fuerza, mucho impulso, pues casi todo ese volumen pasa directo a la aorta y de hecho la aorta se dilata. Las arterias tienen la propiedad de que tienen bandas elásticas en su estructura celular y por supuesto que esa onda de pulso, esa onda a partir de este momento se propaga por toda la aorta, pues cuando nosotros la percibimos sobre una superficie dura, que puede ser un hueso, un músculo, la sentimos como una onda de pulso. Por eso es que hay una estrecha relación entre la frecuencia cardíaca y el pulso. Entonces, cuando usted palpe el pulso a una víctima, bien sea en la carótida, radial, cubital, en fin, y realmente usted
no evidencia que hay una simetría entre la frecuencia cardíaca y ese pulso, bueno, pudiese estarse presentando un problema o un inconveniente. Eso hay que tenerlo presente. Hay que tenerlo presente porque eso puede traer complicaciones, señores. Entonces, fíjense, aquí marcamos selección múltiple, estamos eliminando ciertas cosas del software. Abrimos una ventana de observación, subimos, seguimos marcando y seguimos eliminando. Fíjense que como una vista bastante bonita. Observen cómo a partir del corazón sale la aorta, se convierte en callado aórtico, luego baja como aorta torácica, luego como aorta abdominal. Y ella va desprendiendo ramitas y ramitas y ramitas. Esas ramitas llegan y se dividen en arterias mucho más pequeñas que al final irrigan hasta la última célula a la que tengan que llegar, pues. Entonces, en este sentido, y eso lo vamos a ver con mucho más detenimiento la próxima semana, cuando nosotros hablamos de una caída abrupta de la presión arterial y de una frecuencia cardíaca muy elevada, que es un signo clásico de algunos tipos de shock, pues ahí lo que vamos a ver es una hipoperfusión celular y la sangre que va por todas estas arterias a todo el cuerpo está en baja presión, está lento, está a baja presión y por supuesto no se está perfundiendo bien los tejidos y eso significa que esas células se están sometiendo a hipoxia y las que más van a resultar afectadas pues son las células neurológicas, las renales, la retina, en fin, las mismas coronarias que nutren el corazón y pare de contar. Entonces quería hacer esa acotación. Vamos a continuar con la presentación. Ok, vamos con la respiración. Esa respiración no es más que el intercambio, ¿verdad? Gaseoso a nivel pulmonar. El rango de normalidad en adultos es 16 a 20 por minuto, señores. A veces van a encontrar que de 14 a 20, de 12 a 20, en fin. A mí me gusta manejar el término de 16 a 20 por minuto. Evidentemente que si tú ves una frecuencia respiratoria que está por encima de 30, 35, eso ya es grave. Ya me está hablando de que no se está realizando adecuadamente el trabajo de intercambio. Y les repito, particularmente esta es la vía aérea, por acá, ¿verdad? Y en el caso de las respiraciones, es importante manejar esto antes de dar RCP, mientras hagamos o realicemos la valoración primaria del ABC de la vida, hay que tomar en cuenta los aspectos anatómicos y fisiológicos. ¿Por qué? Porque pudiese ser que estemos ante una víctima o un lesionado que, aparte que resultó arrollado o cualquier cosa, pues es posible que haya deglutido inclusive parte de su dentadura postiza o haya deglutido cualquier otro cuerpo extraño. Esto puede perfectamente suceder. Personas que se han mordido la lengua de una u otra forma y se han atragantado con el resto de lo que quedó del músculo, del genioglosio. Entonces, hay muchas cosas que pueden suceder realmente. Entonces, esa vía aérea tiene que estar completamente permeable o descubierta, ¿verdad? Esos gases, ese aire, usualmente 21% oxígeno, 79% nitrógeno y un poquito más, un poquito menos, y lo demás son gases usuales en nuestra atmósfera, pues eso tiene que entrar a los pulmones. Los pulmones simplemente son como una especie de intercambiador o reservorio para que esos gases, ¿verdad?, puedan eventualmente llegar a lo más pequeño de esa vía respiratoria, como lo ven aquí en esta secuencia, y al final hay un entramado muy complejo en la trama respiratoria, que son los bronquios y los bronquíolos, en este caso los bronquios, ¿verdad?, que es la parte más distal, funcional, envuelto por una red bastante extensa de vasos sanguíneos, arterias y venas. Y justamente aquí es donde esas moléculas de oxígeno entran. Fíjense las moléculas de oxígeno como entran a presión. Bueno, esto es complejo. Debe haber una presión ideal, tanto de la atmósfera como dentro de los pulmones, para que los gases de la atmósfera entren directamente al torrente circulatorio arterial
y los gases de desecho, el dióxido y todo eso salga directamente a- al espacio y tú lo exhales. Pues. Tiene que haber un equilibrio bastante preciso de presiones tanto en la atmósfera como en tus pulmones para que suceda. Aparte de eso, si volvemos a este esquema, parrilla costal aquí, en el GIF animado que tengo aquí, y esa parrilla costal pues tiene unos músculos intercostales. Tiene que estar perfectamente indemne esos músculos intercostales, tiene que estar trabajando, la red neurológica que los cubre tiene que estar trabajando, eh, porque si no, pues las consecuencias es que simplemente se detiene el ingreso de aire de manera pasiva. Yo les recuerdo que el intercambio de gases que ocurre a nivel respiratorio depende de que el diafragma se eleve o suba y que los arcos costales se eleven por acción de los músculos intercostales. Yo estuve pues alrededor de 3 años en el Amazonas con los Yanomamis, compartí mucho con esa gente y ellos cazan con la toxina de una rana, eh, las dendróbate, esas ranas secretan unas sustancias tóxicas, neurotóxicas en realidad, la dextrotubocurarina, y ese es un neurotóxico que actúa a nivel de la placa motora terminal, bloquea esas terminales de acetilcolina, y por supuesto que cuando un Yanomami, él no sabe nada de eso, pero él lo que sabe es que si a la flecha, a la punta de la flecha le echa eso, el curare, y le dispara un mono con eso o cualquier cosa que respire, pues esa cosa va a caer muerta allí, va a tener una parálisis respiratoria, los músculos, todo lo que son músculos van a quedar paralizados, y por supuesto que muere el monito, el tigre, el cunaguaro, cualquier cosa a la que lo flechen con eso, muere. Igual, pueden ocurrir accidentes, una persona se pincha con una aguja impregnada con dextrocurarina y muere por una parálisis respiratoria, salvo que usted, ahí no vale hidrocortisona, no vale adrenalina, no vale nada de eso. Ahí lo único que vale son sustancias químicas especializadas, fármacos para revertir el efecto y desplazar ese fármaco de la placa motora, de la placa por competencia. Y mientras tanto usted le mantiene soporte respiratorio a la víctima, en este caso, cuando es un incidente por estreptocurarina, pero eso es tan poco común que imagínense. Pero bueno, eso es lo que hay que hacer en ese caso. Bueno, fíjense cómo eh, ese aire que una vez ya entró, este es un esquema, ¿verdad?, de cómo ocurre el intercambio gaseoso, y ese llega a los vasos sanguíneos, sale dióxido de carbono, entra oxígeno, entonces la sangre, no toda la sangre que va por las arterias es 100% oxigenada, ni toda la que sale es totalmente contaminada, eso hay un equilibrio realmente allí, pues. Entonces, cuando uno pone un oxímetro de pulso y ese oxímetro te está marcando 70% de saturación, pues hay un severo problema. Debe haber algo que esté pasando en algún sitio de la vía respiratoria. Usualmente eso ocurre si es un hepótico, pues ya un paciente con EPOC ya sabemos por dónde va la cosa. Si es un paciente con asma, ya sabemos por dónde va la cosa. Si es un paciente con una neumonía, ya sabemos por dónde va la cuestión. Entonces eso es muy variable. Pero inclusive hasta el uso de los equipos, eso hay que saberlos usar, saber reconocerlos. Cada vez que tengan la oportunidad de estar en una ambulancia de soporte vital básico, medio y avanzado, pídanle al personal, si no lo manejan, pídanle al personal que les explique cómo funciona el monitor, el oxímetro de pulso y todo eso. Es absolutamente importante para un personal de rescate, bomberil o paramédico, manejar todos los equipos a la perfección, porque es la manera en que podemos contribuir mucho más fácilmente a salvar vidas, pues. Entonces, recapitulando rápidamente, 16 a 20 por minuto, y esa es la frecuencia usual en un adulto, señores. Aquí yo creo que va a dar chance de hablar de unas cosas que le tengo aquí programadas. Muy brevemente vamos a hablar de ciertas cosas. Yo en la práctica diaria, tanto en rescate como en atención médica, tanto preventiva, ocupacional, como en la parte clínica, asistencial, atención primaria, uno escucha mucho a la gente que no sabe nada de esto, a la gente común, hablar de que no, esos tensiómetros de columna, esos de mercurio no sirven. Que no, que el mejor son los Riester, no, que mejor son los West Challenge, no, que mejor es este, que mejor es el otro, no, que este es mejor, que los tensiómetros bueno, realmente el nombre que se debe utilizar es esfigmomanómetro. Esfigmomanómetro es el nombre que se debería usar. No es, o sea, es usual, por lo contrario, en la práctica diaria, sobre todo aquí en Venezuela, llamarlo tensiómetro, pese a que él no mide la tensión arterial, él mide la presión arterial. Estos instrumentos, les repito, sirven es para medir
la presión arterial. Sin embargo, usualmente se les llama tensiómetro. Pero bueno, eso es un asunto de semántica o de uso común, no nos vamos a enredarnos con... Me interesa más que observen esto. Fíjense que hay una enorme variedad de instrumentos, unos que son electrónicos, tanto automáticos como semiautomáticos. Los automáticos, usted oprime un botón y él infla solito, porque tiene un compresor pequeñito, infla el brazalete. Eso es automático. Los semiautomáticos, usted oprime un botón y usted tiene que inflar el brazalete manualmente. Esos son semiautomáticos. Yo pudiese preguntar, ¿cuál de todos estos instrumentos es mejor? Pues la respuesta sería todos. No existe un instrumento que sea mejor que otro. Simplemente la diferencia está en que si el instrumento está calibrado, la aguja está en cero, o si es digital que esté en cero, pues el instrumento ya está calibrado. Usualmente los tensiómetros electrónicos se autocalibran o tienen un botón para calibrarlo. Mientras tanto, los analógicos, si es de mercurio, los de mercurio hoy en día están francamente en desuso porque el mercurio es altamente tóxico y eso se ha ido retirando del mercado. Sin embargo, de vez en cuando se ven por allí, son bastante precisos de igual forma. Todos son precisos mientras estén calibrados, mientras no tengan fugas de aire en las mangueras. Esto tiene una vida útil, señores. Las peras se vencen, se hidrolizan, las válvulas a veces se llenan de sucio, hay que estar desarmando de vez en cuando y quitándoles el polvo, las pelucitas. Las mangueras a veces se rompen por el desgaste o el estrés de la goma. Los brazaletes por dentro, las gomas, esa banda, pues, esa llanta que le pueden decir en algunos, o esa goma, pues a veces se rompe o se va deteriorando. A veces puede haber desajustes en las conexiones, en fin, hay muchas cosas que pueden suceder. Las caídas de estos equipos son problemáticas porque los dañan, por eso hay que tener estos equipos bien anclados a un sitio o bien resguardados. Entonces, para resumir, es absolutamente importante que usted conozca el funcionamiento de su equipo, hasta con los ojos cerrados si es posible, y aquí no estoy inventando, hasta con una mano. O sea, traten lo posible de conocer su equipo, de manejarlo, estudiar las variables posibles. Hay tensiómetros, repito, que pues, son separados, tienen el manómetro indicador aparte, la perita aparte. Hay otras, por el contrario, donde el, el manómetro viene incorporado a la pera, ¿verdad? Hay West-Challen y Riester que vienen así. Existen las presentaciones de gran formato que son para consultorios médicos. Los de mercurio y eso pues todavía se usan ya poco, pero se siguen usando, en fin. Todos son buenos siempre y cuando se usen adecuadamente, se usen bajo las mejores condiciones y usted los mantenga bajo las mejores condiciones. Esa es la realidad y estén calibrados. Todos son buenos, todos sirven. La única diferencia está en que un instrumento de alta calidad, como los Riester o los Westphalen, pues obedecen a normas internacionales, estándares internacionales, donde son absolutamente mucho más precisos y la resistencia, eso es lo más resaltante. Los instrumentos de marcas reconocidas como Westphalen, y no, ojo, no estoy haciéndole propaganda, es una aclaratoria que estoy haciendo, esto me lo preguntan mucho en estos cursos. Simplemente son de trabajo pesado, son para los médicos, son para personal rescate, paramédico, que lo usan a cada rato continuamente. Esa es la diferencia. Usted utiliza un Riester, un Westphalen para hacer eso, le va a durar muchísimo tiempo. Pero usted compra un tensiómetro económico chino, por dar un ejemplo, de mala calidad. Hay chinos de buena calidad, pero compren uno de económico de mala calidad. Mala calidad me refiero a los componentes, a las piezas. De repente la manguera, la goma no va a aguantar mucho, pues y es un tensiómetro que a corto plazo va a fallar, va a presentar fallas y va a ser cada vez menos preciso. A eso me estoy refiriendo. No, no quiero referirme a una marca en particular. Esas son las diferencias realmente. Entonces, la presión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre la pared de los vasos sanguíneos arteriales. Ahí vamos a ver que se habla de una sistólica, ¿verdad? Aquí es mayor realmente, aquí hay un error en la presentación. Yo la cambié, pero debe ser que no se editó. La sistólica realmente es la mayor, la diastólica es la menor. Entonces, cuando nosotros le medimos la presión arterial a un paciente, hablamos de, por ejemplo, lo usual es 120-80 milímetros de mercurio. Por allí hago una aclaratoria de que cuando uno hay personas de repente hipocondríacas, personas que les gusta que les digan que están enfermas,
les va a encantar que tú les digas que no, señor, usted está muy mal, o sea, está gravísima, su presión sí, es 220, 100, 130. A ella les va a encantar que tú les digas eso. O sea, lo estoy diciendo de forma bastante, eh, es decir, sarcástica, pero en realidad hay que tener cuidado. Cuando nosotros le midamos la presión arterial a un individuo, tenemos que tener cuidado cómo se lo decimos, porque si es una víctima y vemos de inmediato en esa exploración inicial que le hacemos a la víctima, donde le preguntamos muchas cosas, hay que determinar cuál es la actitud del paciente. Si es un paciente que se ve que es muy nervioso, pues simplemente no podemos decirle cosas así tan abiertamente, porque es posible que se ponga, que su estado empeore, su estado de nerviosismo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, esa presión, ese mismo volumen de sangre que sale de aquí del corazón, ¿verdad? Que dijimos que se percibe como una onda de pulso cuando lo palpa, cuando se le coloca el brazalete al individuo en el brazo y tú insuflas suficiente aire por ese brazalete para que ese brazalete estrangule y oblitere esas arterias temporalmente, ¿verdad? En ese sentido, ya venciste la presión que ejerce el corazón para poder abrir esas arterias. Cuando usted abre la perita gradualmente, 10 a 20 milímetros de mercurio por segundo, usted la abre gradualmente, pues esa presión va a comenzar a bajar y las arterias van a comenzar a dilatarse y el primer ruido que usted escuche, que es el vencimiento de la presión, la presión del corazón va a ser mayor que la del brazalete, mientras va bajando la presión del brazalete, esa es la sistólica o mayor. Usualmente en una persona promedio puede estar en 110, en una persona muy delgada, muy joven puede estar en 100, en 90 inclusive, 100, 110, 120, personas de edad promedio. Entonces, no crean que porque una persona tiene 80 años es normal que tenga 180 de sistólica, eso es negativo. O sea, lo ideal es mantener un estándar a lo largo de toda la vida. Sin embargo, los congresos de medicina interna han cambiado esto con bastante regularidad, pero yo para no enredar la cosa, pues yo hablo de términos de al menos 120, 80, menor a 120, menor a 80. Hay variables también que se perciben en la práctica diaria. Hay personas de repente que tienen 15 años, 17 años, muy delgadas, de contextura muy delgada, un biotipo longilíneo, delgada, atlética, y pudiesen manejar presiones arteriales perfectamente de 90, ¿qué te digo? 90-60, 90-65, 90-70, y eso es normal para esa persona. Mientras que para otra persona, la mayoría es normal 120-80, para esa persona que tenga usualmente 90, eso es bueno preguntarlo. Disculpe, señor o señora, señorita, ¿cuál es su nivel normal de presión arterial cuando se la determinan? Ah, no, mi presión arterial siempre es 90-60. Uf, ya uno descansa porque dice, no, sí, está bien, esa es su presión normal. Pero es bueno suponer eso y preguntarlo. Primero preguntarlo antes de suponerlo, para no caer en ciertos errores. Entonces, un aspecto importante que tienen que tomar en consideración es, sobre todo, eh, el aspecto de la menor o la diastólica. Un paciente politraumatizado que yo veo que está cayendo en shock, que eso lo vamos a hablar después, ya por el tiempo, obviamente, la semana que viene, pero un paciente que está cayendo en signos, que tiene francos signos de shock, y yo veo que la menor o la diastólica, que es que es el último ruido que tú escuchas con el estetoscopio cuando ya terminó de caer casi toda la presión, pues esa es la diastólica o la menor. Y el primer ruido que tú escuchas cuando está cayendo la indicación de la aguja y estás bajando la presión, la mayor, el primer ruido es la sistólica y la menor es la diastólica, repito, sistólica y diastólica, mayor y menor. Entonces con esto yo creo que ya estaríamos por terminar. Sin embargo, ¿verdad? Eh, Hay unos aspectos que tenemos que mencionar, las voy a leer muy rápidamente para que esto quede ya, creo que en 2 minutos, 3 minutos terminamos, ya estamos por terminar, y me disculpan la extensión, pero bueno, perdimos bastante tiempo, perdimos como 20 minutos. Fíjense que los aspectos a considerar son aspectos técnicos. La medición siempre se debe hacer, la medición se debe realizar preferiblemente en el miembro superior derecho, señores. ¿Por qué? Por convencionalismo.
por aspectos fisiológicos. Debería realizarse ahí por convencionalismos de tratamiento. Si no se puede ahí, por supuesto que se haga en el izquierdo. Si la persona es amputada en el borde más próxima, en el borde más distal del muñón que tenga en la amputación, que no se puede en miembro superior, se lo toma en miembro inferior. ¿Que está amputado en miembro inferior? Pues se lo toma en el muñón más proximal, buscando una arteria que se encuentre por allí en miembro inferior. Siempre se debe constatar el buen funcionamiento de cualquier instrumento de medición, ya lo mencioné. En condiciones basales clínicas, el paciente espera en reposo y sentado al menos 5 minutos antes de la medición. Esto eh, es total y absolutamente válido en la clínica convencional, pero yo hago la acotación aquí abajo de que en atención prehospitalaria o de emergencia, si el paciente, imagínate, tiene una herida en el cuello o tiene una herida, una lesión arterial y está perdiendo mucha sangre, yo no puedo esperar 5 minutos a que él descanse mientras ya ha perdido más de 2,5 litros de sangre. O sea, evidentemente que la medición tengo que hacerla de inmediato. Entonces, por eso hago la acotación de que, de acuerdo a la balanza riesgo-beneficio, pues usted espera, lo hace inmediatamente. Pero les repito, en una situación de triaje de emergencia, perdón, de una valoración de emergencia, no, ni siquiera de triaje, me refiero más a de valoración primaria cuando se hace con un tensiómetro, pues tienes que hacerlo prácticamente de inmediato. Jamás se coloca el brazalete sobre la ropa, se debe elevar la manga o la vestimenta del paciente, en otros casos pues quitarla. Jamás, señores, jamás coloquen un brazalete o un tensiómetro directamente sobre la ropa porque eso les va a dar errores de apreciación. Cada cosa que ustedes coloquen inadecuadamente o hagan inadecuadamente va restando 10 a 5 hasta 15 milímetros de mercurio. Al final vamos a tener un margen de error bastante grande. Ya les digo por qué. Siempre se debe ubicar la arteria humeral, buscar el pulso humeral, por supuesto. Los brazaletes siempre tienen unas flechitas donde debe ir colocada el tránsito del brazalete. Generalmente es en la mitad exacta de la goma del brazalete que se infla. Ese más o menos es el sitio donde debe ir ubicada la arteria humeral. Después la vamos a ubicar bien en el atlas. El lugar idóneo es al menos 2 centímetros sobre el pliegue del codo o 2 dedos. Algunos dicen 2 dedos. Es indiferente de cómo lo quieran decir. Se debe colocar muy ajustado, no se debe colocar muy ajustado el brazalete del instrumento y el brazo debe ir a la altura del corazón. En pocas palabras, cuando se coloque ese brazalete, por favor, en lo que lo estén apretando, metan el dedito por debajo del brazalete y si el dedo entra y sale holgado, perfecto. Pero si no entra el dedo, no, aflójenlo otra vez y si no entra el dedo, lo aflojan y lo vuelven a apretar hasta que el dedo entre un poquito más ajustado. Es una medida de probar. En la práctica, cuando uno lo hace muchas veces, ni siquiera hace eso, pero cuando uno está aprendiendo es bueno hacerlo, porque así calibras la forma en que lo aprieta. Si usted aprieta demasiado el brazalete del tensiómetro, el resultado es que va a tener una medición alterada, muy aumentada de la presión real, y si lo deja muy flojo también va a estar alterada. Si colocas la membrana del estetoscopio en un lugar fuera de la audición de la arteria, vas a tener puedes tener una percepción alterada. Es decir, todos estos parámetros influyen bastante. Se debe medir la presión, sí, se puede medir también la presión sin estetoscopio, pero lo ideal es usarlo para aumentar la precisión a la hora, porque cuando tú escuchas ese fenómeno, lo escuchas, pues es más probable que tu medición sea mucho más acertada, pues. Entonces, ya para concluir, aquí les dejo, este es un manómetro convencional, eh, analógico. Fíjense cómo viene demarcada perfectamente. En este caso, la aguja está aquí en cero, donde dice milímetros de mercurio. En otros casos, el cero está por aquí y esto se corre, ¿verdad? Y la aguja estaría en el cero. Si usted tiene el cero aquí, donde está el 20 en este momento, y la aguja está por acá lejos, significa que ese instrumento está descalibrado. Ese instrumento, usted tiene dos opciones: cambiarlo por otro que esté calibrado, u opción dos, simplemente si no tiene otro instrumento y no hay otra opción, pues cuando avance la aguja, usted le resta la cantidad de milímetros de mercurio que tiene de más o de menos. Es la única recomendación que les puedo dejar, pero lo ideal es cambiarlo. Aquí inclusive te marcan los sitios usuales. Cuando yo digo que se debe abrir la válvula gradualmente mientras baja la presión, estoy hablando de que aquí, por ejemplo, de aquí a aquí hay 10 milímetros de mercurio de diferencia y de aquí a aquí hay 20 milímetros de mercurio de diferencia. Lo ideal es que cuando usted abra la válvula, esta aguja caiga al menos 10 a 20 milímetros de mercurio por segundo. De esa manera, a usted se le va a hacer mucho más fácil escuchar y percibir el fenómeno. Si usted la abre muy rápido, esto va a bajar violentamente. Por supuesto que a usted no le va a dar tiempo de verlo bien. Si usted infla demasiado el brazalete,
a 260 y de repente la persona solo lo que tenía era 100 de presión arterial, usted está dañándole la arteria a esa persona en ese brazo y le está produciendo, inclusive, le pudiese estar provocando un daño, hasta evocándole un proceso de aterosclerosis a futuro y dañándole elementos neurológicos inclusive, a pesar de que no va a durar tanto tiempo comprimido. Y por otra parte, si la persona tiene 200 de presión arterial de sistólica y usted solamente insufla hasta 140, usted no va a llegar al sitio que debería llegar para poder saber si la tiene o no la tiene a ese nivel. Entonces, para eso, mientras usted esté insuflando, usted pone sus dedos en la arteria radial de la persona o la víctima y si la persona, por ejemplo, muy rápido para concluir, usted tiene los dedos puestos en la arteria radial de la persona y usted sigue insuflando y la aguja sigue subiendo y subiendo y subiendo. Y usted tiene el estetoscopio puesto, ¿verdad? Y usted deja de percibir, deja de sentir el pulso cuando la presión arterial llegó a 120. Pero usted puede insuflar 10 o 20 milímetros de mercurio más, como hasta 140, que es un factor de seguridad para que cuando usted abra la válvula le dé chance a usted de percibir realmente el fenómeno. Porque si usted y la presión arterial está en 120, usted solamente bombea hasta acá, cuando usted abre la válvula, va a dejar de percibir el punto exacto, real, donde debería percibirlo.